Le voy a pedir de que busque, por favor, en su Biblia, el libro de Éxodo capítulo 12. Y mientras lo busca, yo no sé cuántos de ustedes eran buenos para hacer tareas durante su época escolar. En mis años de secundaria, recuerdo cómo el maestro pasaba lista para revisar la tarea en orden alfabético. Él nos dejaba una tarea para toda una semana para llevarla a cabo. Y ya el lunes llegaba el momento en que pasaba lista y a mí me tocaba siempre a mitad de lista. ¿Por qué? Porque mi apellido comenzaba con L, López, o comienza todavía con López. Sigo siendo el mismo. Pero comienza con López, entonces me tocaba a la mitad. Y en medio de todo eso, ese momento de espera se volvía un tiempo de observación, de reflexión, de temor y a veces de alivio cuando mi tarea estaba hecha. Y sabía muy bien yo de que no iba a pasar la vergüenza de que el maestro me reprendiera públicamente en frente de todos mis compañeros, porque ese era el problema. El problema no era no entregar la tarea, sino que la sermoneada que daba el maestro a todos, y lo hacía enfrente. Miren, fulanito o fulanita no entregaron la tarea y no sé qué les pasó. Pero bueno, eso era lo que pasaba. Y mis compañeros y yo, que entregábamos la tarea, nos reuníamos y nos agrupamos para ver el espectáculo de que el profesor hacía de nuestros compañeros que no hacían la tarea. Nosotros nos reuníamos hacia atrás y nos sentábamos relajados viendo aquel espectáculo a costa de aquellos que eran avergonzados porque no entregaban su tarea. Normalmente nadie se detiene a pensar en lo que los hebreos hicieron o pensaron al ver las maravillas que Dios estaba haciendo por medio de Moisés y Aarón durante las 9 plagas que él llevó ante Faraón y Egipto. No nos podemos pensar en eso, ¿verdad? Por lo general. No quiere decir que no pensamos, pero por lo general no lo hacemos tanto así. Pero si usted hubiera sido alguno de los hebreos, no de los egipcios, de los hebreos, ¿qué hubiera pensado usted? Si hubiera agrupado con los demás hebreos para ver el espectáculo, y agarra una silla, sentate, mira, unos palomitas de maíz, un refresco, una limonada, no sé, vamos a ver el espectáculo. O sentiría alivio de que usted no es egipcio. ¿Pensaría usted que es mejor que ellos porque usted es parte del pueblo escogido de Dios? ¿Lo haría así? ¿O sentiría pena por los egipcios? La razón por la cual menciono estas cosas es debido a que en los momentos que Dios hace grandes maravillas a favor del ser humano, pensamos muchas veces que las hace porque las merecemos o porque somos especiales. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Es que Dios me ama. Oh, sí, es que yo tengo que ser muy amado por Dios, tengo que ser muy especial. Yo tengo algo que los demás no tienen. O puede ser simplemente como deberíamos de hacerlo. ¿Por qué yo, si no me lo merezco? Y vea, en cierto modo, cuando pensamos de las dos formas, estamos en lo correcto. Dios nos creó para que nos relacionemos con Él de forma íntima y perfecta. Pero hay un detalle que en general omitimos, olvidamos o negamos cuando vemos las maravillas que Dios hace por nosotros. Y muchas veces nos damos cuenta de esta realidad. No las merecemos. No las merecemos. Porque tanto
los opresores como los oprimidos, en este caso, son iguales. No hay diferencia. No hay diferencia entre ser hebreo o egipcio. No lo hay. Olvidamos que todos necesitamos ser salvados de nuestra propia naturaleza pecaminosa si es que queremos tener una relación íntima y perfecta con Dios. Nos olvidamos de eso, de que todos estamos en la misma condición. Pero hoy mi deseo con este mensaje es que usted y yo podamos reflexionar al decir en voz alta, y por favor, yo quiero que ustedes repitan esto, lo que está viendo en la pantalla. Espero que usted reflexione al decir juntos todos: el Dios que se sacrificó por mí. Vea, usted lo está diciendo, no lo está diciéndolo para mí, no. Usted vuelva a decirlo: el Dios que se sacrificó por mí. No por usted, por mí. Y cuando usted está diciendo esa palabra, se está refiriendo a usted mismo. Mi deseo es ese, que reflexionemos en ese Dios que se ha sacrificado por su vida, por mi vida. Así que en el capítulo 12 de Éxodo llega el momento de la plaga número 10. Pero a diferencia de las plagas anteriores, con esta plaga, todas las familias están expuestas a experimentar muerte. Todas. No habrá excepción. Tanto opresores como oprimidos están bajo pena de muerte debido a su condición de personas alejadas de Dios por su pecado. O sea, que Israel no era víctima ante los ojos de Dios en cuanto a el pecado de Egipto. No era víctima con respecto al pecado de Egipto. O sea que Israel no iba a sufrir las consecuencias o la muerte por el pecado que hizo Egipto. Bueno, si Egipto es el que ha estado pecando, ¿por qué yo estoy pagando también el mismo pago que Egipto está recibiendo? No, la diferencia, o mejor dicho, la realidad es que ellos eran también tan pecadores como los egipcios y estaban también sujetos al juicio de Dios. Bueno, ahí yo no veo, podrá decir usted, la cosa no está tan clara. Vea esto. Antes de que Dios lo lleve a cabo este juicio, Él da instrucciones específicas a Moisés en el capítulo 12. Y vamos a leer este pasaje para que podamos entenderlo, de los versículos del 1 al 13. Dice así las instrucciones que da Dios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de
Jehová: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Quiero enfatizar esto, hermanos. Los israelitas fueron escogidos por Dios de en medio de las naciones para mostrar a través de ellos sus maravillas y su poder. No los escogió por algún mérito que ellos tuvieran, porque ellos eran tan pecadores como los demás, como los egipcios y cualquier otra nación de ese tiempo. De la misma forma como sucede hoy en día. No hay diferencia. Y para que lo podamos entender mejor, vean lo que escribe David, el rey David, en el Salmo 14, versículos del 2 al 3. Vean lo que dice. Salmo 14, del 2 al 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, porque no puede ser la mitad de uno. Ni siquiera uno. Es lo que dice David en la inspiración del Espíritu Santo. Él reconoce esta realidad, que el pecado era y sigue siendo el problema que nos separa de Dios y que nos lleva a muerte. Y vean lo que escribe Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Está diciendo casi lo mismo en diferentes palabras que David. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. Aquí es la palabra en griego, panta, todos. No se queda ni uno afuera. Todos pecaron. Entonces, viendo estas dos referencias en el Antiguo y Nuevo Testamento, volviendo al Éxodo 12, vemos que el juicio de Dios está por llegar a toda la tierra de Egipto indiscriminadamente. ¿Por culpa de quiénes? De la idolatría, de los dioses de Egipto. Tanto egipcios como hebreos están expuestos al juicio santo y justo de Dios. Pero no podemos ignorar también otro detalle de todo lo que estaba por suceder. Dios no solo está por traer juicio sobre la tierra, Él traerá también su misericordia a esta tierra. Lo va a hacer. Él traerá su misericordia también. Dios dio muchas oportunidades a Faraón y a su pueblo, no solamente a Faraón, también a su pueblo. La semana pasada vimos cómo sus servidores, cómo el pueblo, aún a pesar de ver todas las maravillas de Dios, seguían fieles a Faraón. Como en nuestros días, que vemos nuestros líderes políticos en cualquier país de donde usted sea, cometen atrocidades, cometen tantas cosas, como por ejemplo en la toma de posesión que se hizo en México. Si usted vio esa toma de posesión, usted vio todo tipo de idolatría ahí de chamanes, haciendo limpias y haciendo danzas y todo eso. Lo vemos por todos lados, aquí también, en cualquiera de nuestros países, se ve todo eso. Todos estamos bajo de ese mismo problema y Dios sigue dando oportunidades para que estos líderes, todas estas naciones se arrepientan. Lo mismo hace con Faraón y su pueblo, pero ellos deciden seguir los deseos de sus corazones mientras los hebreos están observándolo todo. Así que ahora es la oportunidad. El hecho de que los hebreos no estén sufriendo nada de eso no quiere decir que sean culpables también de pecado. Lo son, pero aquí viene lo importante de la misericordia de Dios. Aquí es la oportunidad para que los hebreos reconozcan que Dios es justo, pero a la vez misericordioso.
Muchos piensan, bueno, si Dios es amor, ¿por qué suceden todas estas cosas malas? Pero Dios es perfectamente justo, perfectamente misericordioso. Uno de sus atributos no es mayor que el otro. Es perfectamente santo. Él habría de mostrar su justicia sobre Egipto y a la vez su misericordia sobre los hebreos. ¿Y cómo lo hace? Les da instrucciones de antemano donde ellos necesitan tomar un cordero sin mancha, perfecto para sacrificarlo al anochecer. Todos los hogares necesitaban hacer esto. Debían cocinarlo y comerlo asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Todos. Las casas que hicieran esto iban a estar protegidas. Esto no se trataba simplemente de celebrar la salida de Egipto con una comida. Oh, vamos a reunirnos, vamos a hacer fiesta, vamos a comer y porque el Señor ya nos está liberando. Tampoco, no se trata de una cena, no se trata de una celebración así. Lo que significaba era el comer el cordero, el sacrificarlo y poner la sangre en el dintel de la puerta, era la liberación de Israel de su pecado. Y esa liberación también tenía un precio. Y ese precio era la sangre del cordero sacrificado que tenía que ponerse en los postes de las puertas. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre tenía que ponerse ahí? Porque la sangre daba testimonio del cordero sin mancha, que era el sustituto que se había sacrificado como pago por los pecados de esa familia. Esta es la razón por la cual se estaba haciendo esta cena, esta celebración. Esta es la realidad, un juicio perfectamente justo que Dios hizo sobre todo Egipto. Porque se puede imaginar usted, en todo Egipto, tal vez alguien no estaba tan de acuerdo con Faraón con respecto a su política interna en el país. Con esa tensión, vamos a decir, con esa tensión étnica que había entre unos y otros, entre tal vez inmigrantes y los nacionales. ¿Y cómo puede ser posible de que por unos, de que no estaban tan de acuerdo a la política de él, ellos pagaran con la muerte de su hijo primogénito? Si es que yo ni siquiera voté por ese presidente, pero yo estoy pagando. Podemos pensar eso, pero ese es el juicio justo de Dios. Y vean por qué Dios está llevando este juicio aparte de la idolatría del pecado. ¿Por qué? Porque Faraón primero quita la vida a los hijos varones de los hebreos. Al principio, ¿se acuerda? En el capítulo 1, versículos 16, del 16 al 22, Hebreos 1. Lo primero, le quita la vida a los primogénitos. También Egipto toma como esclavo al hijo primogénito de Dios, que es Israel. ¿Por qué el hijo primogénito? Porque él los toma como sus hijos. Pero Faraón se niega a dejar libre al hijo de Dios, en el capítulo 4, versículos del 22 al 23. Y ahora Dios es el que trae juicio y rescata a su hijo primogénito, a Israel. Y esto lo va a hacer a través de su ángel que pase por la tierra durante la noche. Y eso es lo que sucede. Ya nos movemos ya el capítulo 12 a los versículos del 29 al 31. Aquí es donde sucede todo esto. Y vea lo que dice aquí del 29 al 31. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón. Mire qué interesante. Faraón lo hizo de noche. Faraón se humilló y no lo quiso hacer públicamente, sino que lo llamó de noche. No quiso esperar hasta la mañana y decir, bueno, voy a humillarme ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a humillarme al único Dios verdadero. No, lo hizo de noche. Hizo llamar a Aarón y a Moisés de noche. Esto es lo que está sucediendo.
Esa plaga final traspasa el corazón obstinado de Faraón y lo humilla. Aún así lo humilla ante Dios. No públicamente, pero lo humilla para dejar ir al pueblo que Dios había escogido. Mientras Israel, que estuvo en medio de la plaga, ¿cómo fue que se salvó? A través de la sangre del cordero. Y pongamos atención a todo esto. Miren hacia atrás en el versículo 23 lo que Dios les prometió. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y aquí la palabra para herir es para golpear. En inglés se dice strike. Ponga atención a este versículo. Dios no, y ponga atención a lo que les voy a decir. No voy a entrar en muchos detalles, por eso quiero que ponga atención. Dios no sacó a Israel de Egipto para después traer esta gran tribulación a Faraón. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Dios no sacó a Israel primero y después trae esta gran tribulación. Israel se quedó en medio de la tribulación. Israel se quedó en medio. Todo su pueblo. ¿Por qué? Porque tanto Faraón y los hebreos necesitaban ver y reconocer que Dios ejecuta sus juicios sobre toda la creación, pero también ejecuta su misericordia. Por esa razón, en resumen, lo que habría de suceder en ese evento es que Dios es el único que provee salvación al ser humano. Es el único. Nadie más, nada más puede darle salvación. Ninguno de los dioses de Egipto fue capaz de salvarlos a los egipcios del poder justo y santo de Dios. Más aún, esa obra de salvación no estaba limitada a los hebreos. ¿Por qué? Porque cuando Israel salió de Egipto, muchas personas que no eran hebreos fueron con ellos. Muchos salieron con ellos. Esa salvación estamos viendo que está disponible para toda persona que en ese momento estaba reconociendo su pecado y se estaba humillando ante Dios para recibir también su misericordia a través del sacrificio de la sangre del cordero. Ese cordero que estaba sustituyendo su vida por el primogénito de cada familia. La salvación de Israel entonces fue una muestra de lo que Dios habría de hacer por el ser humano a través de la historia. Y eso es lo que ha estado haciendo Dios desde la caída del hombre en el Edén hasta este momento. Y lo sigue haciendo. Y al principio, cuando Dios llamó a Abraham, un ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham a sacrificar a su hijo, a su único hijo, a quien Abraham amaba, Dios proveyó el sustituto a través de un carnero atrapado en la zarza, en el monte. Un sustituto, un carnero. Pero esta historia de Abraham no tiene como propósito enseñar la fe que tenía Abraham. No solamente eso. Porque en la carta a los hebreos usted ve que Abraham es un ejemplo de cómo él le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Cómo él amaba tanto y creía tanto en Dios de que estaba dispuesto a dar su hijo. Y estamos hablando de la fe de Abraham, pero no solamente eso. No solamente eso. No tiene como propósito solamente mostrar la fe que él tenía en su Dios, sino para darnos a entender a nosotros la forma en que Dios habría de salvar a sus escogidos. La forma en que Dios habría de salvarle a usted. La forma en que mi Señor maravilloso habría de salvarme a mí. Y en esta plaga de los primogénitos, vemos que el cordero es también el sustituto que salva la vida del primogénito de cada familia.
un sustituto, un cordero perfecto, sin mancha. Más adelante, lo vemos, ya lo leímos, que Dios estableció el día de expiación, o como se dice en hebreo, el Yom Kippur. Día Kippur, expiación, que se celebró entre la tarde del viernes y la tarde del sábado. O sea que ayer sábado, entre el viernes, comenzando en la tarde del viernes y terminando ayer en la tarde, se celebró este día del Yom Kippur, donde un cordero es sacrificado como el pago sustitutivo del pecado del sacerdote que ministraba este sacrificio. Primero, él sacrificaba un cordero por sus pecados, y una vez que él estaba quitado su pecado o cubierto su pecado, él podía sacrificar un cordero por los pecados de toda la nación de Israel. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero el Yom Kippur, la Pascua, el Peshá, la Pascua y la plaga de los primogénitos no están enfocadas solamente en la nación de Israel. Es más bien el anticipo de la obra que Cristo Jesús habría de hacer alrededor de unos 1400 años más adelante. Eso es lo que está anticipando todas estas celebraciones, toda esta Pascua, el Yom Kippur y cualquier otra celebración que la nación de Israel celebraba en el Antiguo Testamento. Estaba apuntando a la obra redentora de Cristo, a ese sacrificio sustitutivo del Cordero de Dios. Todo el ritual de la Pascua es una imagen de lo que Jesús habría de hacer como el pago sacrificial por nuestra liberación, por su liberación, por mi liberación de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Mira al final del capítulo 12, en el versículo del 50 en adelante. Del 50 hasta el 13:5. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, o sea, con levadura. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, o sea que ahí se estaba fundando el año ceremonial de Israel. En el mes de Aviv. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Dios está dándoles a conocer el plan que tiene al pueblo de Israel. Todo esto lo decretó Dios como fiestas y ceremonias con varios propósitos. Y vamos a ver 3 propósitos por los cuales el Señor estaba haciendo todo eso. Primero, para que el nombre de Dios sea conocido a todas las naciones. Lo primero, que el nombre de Dios, cuando Israel llegó a conquistar Canaán, cuando llegaron a Jericó, los cananeos ya sabían de todas las maravillas que Dios había hecho con Israel. Lo primero era que todas las naciones conocieran el nombre de Dios. Segundo, para que el pueblo de Israel no olvide quién es su Salvador. Porque nosotros, como lo dije esta mañana, tenemos una memoria de un pez dorado, un goldfish. ¿Y sabe cómo es esa memoria? 5 segundos. Un goldfish pasa por ahí, usted ve que están nadando siempre por los mismos lugares todo el tiempo. Es porque después de 5 segundos ya se le olvidó que pasó por ahí.
Y espiritualmente nosotros somos buenos para olvidar. Y esa es una de las razones para que el pueblo de Israel no olvide quién es su Salvador. Tercero, para anunciar la salvación que terminaría de una vez y por todas con el pecado y la muerte a través de la sangre de su único Hijo. Tres razones muy poderosas para que Dios instituyera estas fiestas. Entonces, ¿hacia dónde nos llevan todas estas maravillas de Dios? ¿Qué es lo que Dios se propone al hacer estas maravillas y establecer celebraciones que las recuerden? ¿Cómo lo podríamos decir? Que Dios quiere que no nos olvidemos de adorarlo y proclamar su salvación. Es lo que Dios se ha propuesto con eso, de que usted no se olvide de quién es Él, que lo adore y también que al mismo tiempo usted proclame esa salvación que Dios le ha dado. Israel estaba siendo liberado de la esclavitud de Egipto, pero la razón por la que fueron liberados fue para que, así como le dijo a Moisés y se lo repitió a Faraón, para que adoren a Dios y le sirvan al Señor. Todas las fiestas y ceremonias que Él les dio fueron para recordar la poderosa mano salvadora de Dios y para mantener una relación especial con Él mientras venía su Hijo para culminar esa salvación. Escuche, la salvación que Dios le ha dado a usted no tiene el propósito de liberarlo para que usted haga lo que quiera. Si usted está pensando que Dios le ha liberado para vivir la vida loca, usted necesita volver a leer las Escrituras. No fue para eso. No fue para eso. Lo liberó para vivir en relación con Él, haciendo su voluntad, que es lo mejor que le puede pasar a usted por toda la eternidad. Muchos dicen, bueno, si Dios es el que salva, Dios es el que trae, Dios es el que convence, todo eso, entonces nosotros somos robots. Bendito el Señor que yo soy robot y estoy para su servicio. Porque yo no quiero estar alejado de Él. No quiero hacer mi voluntad porque mi voluntad me va a llevar a muerte eterna. Muchos ignoran el llamado que Dios tiene en sus vidas. Y muchos piensan, una vez que yo he confiado en Él, pues perfecto, ya estoy salvo. Tranquilo, Martín. Ahora sí. Relájate. Hang loose. Pero podemos ignorar que Jesús, con todo esto, lo que Él quiere es reorientar completamente su vida y mi vida. ¿Y por qué reorientar? Porque usted sin Cristo está muerto. Está muerto. Está muerta también. No estoy hablando solamente a hombres. De la misma forma que Dios sacó a Israel de Egipto, Jesús le está liberando a usted de la esclavitud del pecado para vivir sirviéndole en completa libertad. Esto es lo interesante. Lo está liberando para que usted, una vez que sea libre, pueda ver las maravillas de Dios y reconocer, wow, esto es lo mejor que me ha pasado. ¿Me voy con Egipto de nuevo? Claro que no. Jesús está orientando su vida para que usted le sirva a Él en su reino. Para que usted también pueda llevar este mensaje a otras personas que están también muertas en sus delitos y en sus pecados, que están en oscuridad. No lo va a hacer por otra forma, sino a través de usted. Y recuerde lo que dijo Juan cuando los fariseos estaban llegando, según ellos, a bautizarse, a arrepentirse de sus pecados. No, hombre. Si ustedes no hacen el trabajo, Dios puede levantar piedras. Pero entonces, ¿cómo se ve eso en su vida? ¿Cómo se ve en su vida diaria? En usted.
Bueno, comencemos con que todas las fiestas del Antiguo Testamento apuntaban a la obra redentora de Cristo. Todas. Dios sacó de la esclavitud para que le adoraran a Él y le sirvieran proclamando sus maravillas. Y esto habrían de hacerlo a través de las fiestas, a través de las ceremonias y viviendo en santidad y devoción a Él. Por eso les decía, ustedes son mi pueblo escogido, no por qué, sino para qué. Los he escogido de lo que son como igual de todos, pero los he escogido para hacer la diferencia en ustedes y a través de ustedes. Es lo que hizo Dios, los sacó de eso. Y una vez que todas estas fiestas se cumplen en Cristo Jesús, ahora ya no nos enfocamos en las fiestas, sino en ¿quién? En Cristo. Las fiestas apuntaban a Cristo. Y una vez que llega Cristo, ya las fiestas ya no son necesarias para poder entender qué es lo que ha de suceder, porque ya estaba sucediendo, ya sucedió. Ahora nos enfocamos en Cristo proclamando su grandiosa obra que Él ya llevó a cabo, no que va a hacer, sino que ya la hizo en la cruz. Ya Él conquistó la muerte. ¿Cuándo la conquistó? El día de resurrección. Él se levantó victorioso. Y cuando nosotros seamos resucitados, vamos a ver como dice 1 Corintios 15, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahí se cumple. Ya nosotros no tenemos que ver a fiestas. Podemos ver, we can look up to the real deal. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Entonces, ya no celebramos nada de esto. Ya no celebramos la Pascua como se celebraba antes del sacrificio de Cristo, porque eso ya lo hizo. Ahora lo hacemos como Él lo ordenó, apuntando a la consumación de nuestra salvación. Recuerde, la Pascua era como un pacto perpetuo que lo hacían. Pero lo que pasa es que Dios no estaba dando bien detallada la información. Va a ser pacto perfecto hasta que ocurra esto. Y qué interesante, ¿qué dijo Jesús una vez que estaba celebrando la última cena? Que no habría de volver a tomar el jugo del producto de la vida hasta que estuviera en el reino con el Padre. O sea, de que la cena del Señor, como nosotros la estamos celebrando, estamos cenando con el pan que representa su cuerpo y tomando el jugo que representa su sangre derramada en la cruz, apuntando que celebrando nuestra salvación y apuntando a algo más grande que ha de venir. Así como en el Antiguo Testamento celebraban la Pascua apuntando a la llegada, a la encarnación de Cristo, al sacrificio de Cristo, ahora nosotros estamos celebrando esa muerte, porque cuando usted lee 1 Corintios 11 dice, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, que dice, la muerte del Señor anunciáis. El sacrificio usted está celebrando, está anunciando la obra maravillosa de Cristo, para que otros también puedan celebrarlo. Entonces, esto es una forma de cómo nosotros estamos celebrando la obra de Cristo, las maravillas de Dios en su Hijo Jesucristo. Lo segundo, hay otra forma, y lo hacemos a través del bautismo. Porque cada uno de ustedes, cuando se bautiza públicamente, está dando a conocer la obra que Cristo hizo por usted en la cruz. Y cada vez que usted entra al agua, está diciendo muerto a vida vieja. Y cuando sale, está siendo resucitado, limpio, porque el agua significa purificación. Usted sale como una nueva persona. Está proclamando a Cristo. Esa es una celebración que vale la pena que todo el mundo vea. Cuando usted está diciendo, este es mi Dios, el que me ha limpiado, me ha dado nueva vida. Es así como nosotros vemos. Y la última celebración, podría decirle yo, porque esta es una celebración, es a través de hacer discípulos. A través de hacer discípulos. Y honestamente, en lo personal,
Déjenme decirles algo. Cuando yo veo a una persona, y he visto muchas que entran por esas puertas con dolor que se refleja en sus rostros, y después con el tiempo, cómo el poder transformador de la obra de Cristo va cambiando ese lamento, ese dolor que está en gozo. Yo no puedo darle más que gloria y honra en gratitud y gozo al Señor, porque es usted que está siendo transformado no por mi trabajo, por la obra de Cristo. Y eso es lo que estamos celebrando. Es así como Jesús reorienta nuestras vidas. Y tal vez usted está aquí sentado pensando, bueno, lo único que yo necesito que cambie en mi vida es mis problemas. Eso es lo único que yo quiero que cambie. Lo demás todo está bien. Si ese es su caso, entonces usted no quiere salir de Egipto. Usted lo que quiere es que le quiten la tarea de los ladrillos y nada más. Pero usted no quiere salir de Egipto. Porque sabe una cosa, usted fue salvo para ser transformado. Para ser transformado. Para glorificar al Señor. Para servirle, para serle útil a Él. Todos los problemas que usted tiene, todo lo que usted está experimentando, son la prueba contundente de que usted necesita ser transformado. Y eso solo se obtiene a través de la sangre del Cordero. Necesitamos crecer en este evangelio todos los días, ser transformados. El hecho de que usted tenga salvación no quiere decir de que usted ya no necesita ser transformado. Al contrario, ahí es donde comienza su transformación. Día con día usted necesita crecer. Necesitamos crecer en este evangelio, porque es a través del evangelio que el Señor está haciendo la obra en nuestras vidas, y ahí es donde Él trae un cambio a la vida de los demás también, para que también las personas que están alejados de Cristo puedan vivir adorándole a Él en gratitud, sabiendo que Él es el Dios que se sacrificó por ellos, es el Dios que se sacrificó por mí, que se sacrificó por usted. Y usted necesita ser recordado de esto. No estoy diciendo tal vez usted no lo sabe, no. Usted lo sabe, pero usted necesita ser recordado. Y que eso tenga un impacto en su vida. Para vivir adorándole, para vivir sirviéndole. Y gozarse en ello y celebrarlo. Si usted no lo ha hecho, mi ruego es de que usted no lo haga como Faraón. No lo haga como él. Lo haga como aquellas personas, como Tomás, que cuando vio que el Señor estaba resucitado, solo pudo decir, Señor mío y Dios mío. Que nos podamos humillar a Él. Cuando digo humillarnos, reconocer de que necesitamos hacer su voluntad. Oremos.